Pues vamos con la segunda parte del tema 13, que van a ser los frenos. Entonces, los frenos vamos a ver sistemas de frenado, tipos de frenos que lleva el coche y luego pues cómo se usan los frenos. Y para acabar esta parte veremos el tema del derrape en el vehículo. Bien, mirad, como sistema de frenado principalmente tenemos dos. Tenemos el freno de pie o freno de servicio, que es un freno que utilizamos para reducir la velocidad e incluso llegar a detenernos. Cuando tú pisas el pedal de freno, en función de la presión que ejerza el pedal, hará que las ruedas se frenen más o se frenen menos. Y el freno de pie o freno de servicio actúa sobre todas las ruedas, es decir, delantera y trasera. Por supuesto, no hay que decir que el pedal de freno utilizarlo de forma suave y progresiva. Luego tenemos el freno de estacionamiento o freno de mano. Es un freno que actúa sobre las ruedas traseras principalmente y se utiliza para mantener el vehículo inmovilizado. Ya esto ha cambiado a día de hoy mucho, lo comentaba con los frenos eléctricos, que en vez de ser una palanca para tirar es un botoncito. Algunas marcas ya actúan sobre ruedas delanteras y traseras, pero lo utilizamos una vez que inmovilicemos el vehículo. Tú has hecho una parada, un estacionamiento y lo vas a usar. Luego, tipos de frenos. Cuando tú pisas el pedal de freno, lo que hace es mandar un líquido a través de una tubería, que es el circuito de freno, y ese líquido llega a cada una de las ruedas, a los elementos de cada una de las ruedas, que es el freno que hay en cada rueda. Y tenemos dos tipos de freno. Tenemos el freno de tambor. ¿Veis? Ahí lo que tenemos es el tambor. Sobre el tambor se montaría lo que es la llanta y el neumático. Entonces, cuando gira la rueda, gira el tambor. ¿Qué pasa? Cuando tú pisas el pedal, manda un líquido a través del circuito, ese líquido empuja y hace que esa superficie verde y esa parte roja, que son las zapatas, contacten contra el tambor, que es el que está girando, y lo frena. Entonces, controlar que en un freno de tambor, que son frenos de los dos que vamos a ver, los más malos, el freno de tambor es peor que el freno de disco, la superficie que gira es el tambor, que es la móvil, y la superficie fija son las zapatas. Como veis, va eso cerrado, entonces claro, cuando tú frenas se genera calor. Al estar cerrado, ese calor no se evacúa de una forma más rápida, por tanto el freno de tambor se calienta más que el de disco. Y luego tenemos el freno de disco. Fijaros, ahí se ve el disco, sobre el disco se monta la rueda y lo mismo, la rueda gira con el disco. Cuando tú quieres frenar, ¿qué es lo que hace? Esos elementos que son las pastillas, pisa el pedal, llega un líquido que empuja las pastillas contra el disco y lo que hacen es frenarlo. ¿Qué pasa? Que al estar al aire, ese freno se calienta menos. Es una frenada más suave también y más progresiva porque hay menos superficie de contacto de las pastillas con las zapatas. Entonces, sobre todo lo que me interesa es que son mejores los frenos de disco que los de tambor porque se calientan menos, la frenada es más suave y progresiva y controlamos también que en un freno de tambor está compuesto por tambor y zapata y en un freno de disco está compuesto por disco y pastilla. Si es mejor el disco que el tambor, pues obviamente los coches deberían de llevar, los modernos, os vais a encontrar que casi que en todas las ruedas llevan freno de disco. Bien, ¿de qué depende la eficacia del frenado? Pues de la presión que ejerzamos en el pedal. Ojo, tú podrás ejercer una presión, pero también dependerá la eficacia del frenado del estado de los neumáticos, de los frenos de tu coche, de la suspensión del vehículo. Y también dependerá la eficacia del frenado del estado de la calzada o de la carga que lleve o de la velocidad. Eso está claro. A más velocidad, más metros en frenar. A más carga, más peso, más metros en frenar. Si hay una calzada con gravilla, más metros en frenar. Por tanto, los frenos no los usemos de forma brusca, anticiparnos a la hora de frenar para que sea una frenada más suave y progresiva. Cuidadito, no abusar del uso de los frenos, porque un uso de los frenos abusivo lo que hace es que se genere mucho calor y los frenos al sobrecalentarse podrían dejar de funcionar y eso es lo que llamamos o reconocemos como el efecto fading, lo veremos ahora después. Acomodar el uso del freno al pavimento, ¿qué te está diciendo? Porque si hay lluvia no va a frenar con la misma intensidad que si está la calzada seca.
No utilizar el freno de estacionamiento cuando los frenos están calientes, porque claro, cuando tú coges y usas el freno de estacionamiento en un freno caliente, las pastillas están calientes y los discos, tú tiras de la palanca y lo que hace es que se peguen y los dejas ahí pegados. Cuando se enfría se han podido quedar pegados entre sí, discos con pastillas. Entonces no utilizar el freno de estacionamiento con los frenos calientes y evitar frenar cuando haya hielo. Es decir, cuando haya hielo es simplemente pasar el hielo y a ver qué pasa después de esto. Podemos, además de los frenos, un tercer sistema para poder frenar, que sería el motor como freno. Si tú vas bajando, por ejemplo, una pendiente, vas ahí bajando de Dalía a Elegido, que es cuesta abajo, y bajáis en quinta, el coche va lanzado. Sin embargo, si bajáis en tercera, el coche va más lento. ¿Por qué? Porque tercera es una marcha menos veloz y el coche se va reteniendo con el motor, con la acción de la marcha, es decir, a través del motor. Entonces, controlar lo que es el freno motor. El freno motor es utilizar marchas cortas para ir frenando. Evita el uso del freno de pie, por tanto evita sobrecalentamientos de freno. Si tu coche tiene ABS, no tiene ABS, ¿qué es el ABS? El ABS es un sistema inglés, y bueno, ABS son siglas inglesas, Anti-Blockade System, sistema antibloqueo, y que impide justo eso, el bloqueo de la rueda. Si yo tengo que hacer una frenada de emergencia y piso el pedal a fondo, al pisar el pedal a fondo las pastillas actúan sobre el disco. Como lo atrapan, lo que hacen es lo frenan en seco y lo bloquean. Y al bloquearlo, el coche perdería la dirección. Bueno, pues el sistema antibloqueo lo que evita es eso, que se bloqueen la, los frenos. Ya hay los sistemas ABS, ya están los de tercera generación, segunda, primera, es decir, han ido avanzando muchísimo. ¿Cómo actuaría si mi coche no lleva ABS y tengo que hacer una frenada de emergencia? Porque, ojo, el ABS solo es eficaz en frenadas de emergencia. Cuando son frenadas suaves, el ABS no entra en funcionamiento. ¿Cómo sé que mi coche entra el ABS en funcionamiento? Porque cuando piso el pedal a fondo, noto que el pedal tiembla, ¿vale? Que el pedal vibra mucho. Entonces, ¿qué es lo que haría si no tengo ABS? Piso el pedal a fondo y cuando vaya a bloquear la rueda, suelto el pedal para volver a pisar, suelto el pedal para volver a pisar. Es decir, estamos haciendo un ABS nosotros por nuestra cuenta, un ABS mecánico nuestro. ¿Cómo actuaría si mi coche tiene ABS? Pues pisar el pedal a fondo y dejarlo pisar a fondo, porque él automáticamente va a soltar y cuando tú sigues pisando volverá a frenar, es decir, automáticamente hace que no se bloquee. Ojo, si no tiene ABS, a la misma vez que pisamos el pedal, no se pisa el embrague. Vale, los frenos porque pueden fallar, hemos visto ya uno que es por el calentamiento excesivo, otro porque el circuito que manda el líquido para que funcionen se ha roto y hay pérdida de líquido, ahí estaría el pedal blando en todo el recorrido. Otro fallo porque hayan entrado aire en el circuito, haya entrado aire en el circuito, y eso lo vamos a notar porque el pedal está blando, esponjoso al final del recorrido. Otro fallo por desgaste de zapata o pastilla, y ahí lo que vais a notar es el pedal duro, muy duro, entonces habría que, no cuando habéis visto alguna vez en un freno que pisa el pedal y hace un ruido, chirrían las pastillas, eso no tiene por qué ser un síntoma de desgaste, porque a lo mejor las has puesto nuevo y lo que se están adaptando a la forma del disco. Tú vas a notar que tus zapatos o pastillas están gastadas cuando el pedal está duro en todo el recorrido. También tienen indicadores de desgaste, ¿vale? Que os va a hacer algún tipo de señal para que sepáis que ya hay desgaste ahí y bueno, y poco más. Y luego por la humedad, por lo que decíamos el otro día, que cuando pasemos un charco y se mojan los frenos, pues al salir del charco pisar varias veces el pedal de freno para que ese calor seque el freno y tenga eficacia de frenado cuando lo necesitase. Bien, y ahora vamos a hablar del derrape. Mirad, el derrape es cuando perdemos el control del vehículo, bien porque se nos va de adelante, eje delantero, o bien porque se nos va de atrás, del eje trasero. ¿Qué puede provocar un derrape? Un derrape lo puede provocar el conductor, ¿vale? Por ejemplo, con un uso brusco del acelerador, un volantazo, etcétera, etcétera. Lo puede provocar la vía, porque haya hielo, nieve, aceite, o lo puede provocar el propio vehículo, un mal estado a lo mejor de la suspensión. Vale, de los tres factores que provocan los derrapes, conductor, vía, vehículo, el mayor responsable es el conductor. ¿Mm?
Bien, normalmente los derrapes se pueden producir normalmente por un exceso de aceleración, si aceleramos demasiado de una forma muy brusca, o por un exceso de frenada. Frenamos demasiado de una forma muy brusca. Por tanto, para evitar el derrape, acelerar de forma suave o frenar de forma suave. Bien, pero pensarlo y es claro, si tu problema es a causa de un exceso de aceleración, para evitar el problema deja de acelerar. Si tu problema es a causa de un exceso de frenada, para evitar el problema deja de frenar. Si esto es muy simple. ¿Qué provoca el problema? Pues evito eso. Y luego, a la misma vez que puede ser por un exceso de aceleración o un exceso de frenada, tu vehículo se podría ir del eje delantero, de adelante, de las ruedas de adelante, o se podría ir del eje trasero, de atrás, de las ruedas de atrás. Entonces, ahí con el volante corregiríamos de distintas formas. Mirad, si el vehículo se va de adelante, imaginaros que vosotros vais andando y os vais de adelante hacia la izquierda. ¿A dónde iríais vosotros para compensar? A la derecha. Es decir, cuando el vehículo se va del eje delantero, la dirección se corrige en el sentido contrario hacia donde se va. Y si el vehículo se va del eje trasero, se va. Imaginaros que vuestro culo lo echéis hacia la derecha, para meterlo vosotros giraríais el volante también hacia la derecha. Es decir, cuando el vehículo derrapa del eje trasero, la dirección o las correcciones de volante, la dirección se corrige en la misma dirección del derrape. Ya sumar la combinación, si se va de adelante por exceso de frenada, pues dirección al lado contrario, dejo de frenar. Si se va adelante por exceso de aceleración, dirección al lado contrario que se va y dejo de acelerar. Si se va de atrás por exceso de frenada, dirección en la misma que se va el vehículo y dejo de frenar. Y si se va de atrás por exceso de aceleración, dirección en la misma dirección corregimos y dejamos de acelerar. Bueno, más o menos que lo controléis. Bueno, pues con esto dejamos visto el tema 13.